Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les pido que por favor abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Hechos capítulo 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 12. La palabra del Señor dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, en nuestro estudio de la escuela dominical, vamos a meditar en este texto, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Y una de las cosas que a mí, hermanos, me sorprende mucho cuando leo la Escritura y medito en ella, es que la palabra de Dios se aplica tanto en el tiempo en que Bernabé y Saulo estaban saliendo a su primer viaje misionero, así como también para nuestros días. Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es algo que se ha repetido a través de toda la historia de la iglesia, y no nos debe caber la menor duda que esto va a continuar todavía repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Este pasaje de las Escrituras pues nos narran el primer viaje misionero que hace Bernabé y Saulo como obreros ordenados de la iglesia que estaba en Antioquía, para que ellos prediquen el Evangelio de Jesucristo a los pueblos gentiles. La Biblia nos hace una narración de lo que había sucedido en la ciudad de Chipre, donde ellos hicieron su primera exposición del Evangelio, y nos resalta pues la aparición de un hombre que hace oposición a que la palabra de Dios sea predicada. Es decir, las Escrituras nos hablan de un encuentro con alguien que trastorna los caminos rectos del Señor. Alguien que trastorna los caminos rectos del Señor. Y creo que, hermanos, ese es el común de la vida de un creyente que predica y enseña el Evangelio y sus doctrinas en medio de un mundo caído. En medio de un mundo que ha llegado aún a introducirse dentro de la iglesia y ha puesto a muchos profesantes mundanos en una posición de oposición también a que sean predicadas las doctrinas del poder del Evangelio del Señor. Vamos a poner como título a nuestra enseñanza de hoy el siguiente: los apóstatas trastornan los caminos rectos del Señor. Los apóstatas trastornan los caminos rectos del Señor.
Y vemos en la palabra de Dios que estos sucesos ocurren en Chipre, lugar de nacimiento de Bernabé. Y Bernabé debió estar muy familiarizado con todos los lugares donde debía de predicarse la palabra. Y tal vez el apóstol Pablo no. Bernabé debe haber tenido seguramente un protagonismo en cuanto a lo que era la conducción de ambos durante ese viaje que estaban haciendo en Chipre. Una vez que ellos habían llegado a la ciudad, no debemos dejar de sorprendernos, aunque la Biblia no lo dice, de que haya sido Bernabé quien haya dicho, Saulo, vámonos a predicar acá. Saulo, acá hay una plaza donde podamos predicar, porque Saulo no era de ese lugar, mas Bernabé sí lo era. Estaba predicando Bernabé en su tierra, en el lugar donde él había nacido. Y vemos también en la palabra del Señor que aparece el nombre de un hermano. Él se llama Juan. Él es Juan Marcos. Esto lo vemos nosotros en el versículo 5. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Él es Juan Marcos. Pero hay que notar que las escrituras se refieren a él como ayudante. Ayudante. ¿Ayudante de quiénes? Ayudante de aquellos que habían sido llamados, ordenados y enviados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que la Escritura habla de Juan Marcos como un ayudante, porque en el capítulo 13 mismo que hemos visto, en los 3 primeros versículos, vemos que la iglesia de Antioquía solamente ordena y envía a 2 hermanos, a 2 misioneros, a 2 ministros. ¿Quiénes eran ellos? Bernabé y Saulo. Pero Juan Marcos va como ayudante porque él no había sido llamado, no había sido ordenado y no había sido enviado por la iglesia como ministro. Acá nosotros notamos, hermanos, pues esa diferencia, ¿no? Y esta parte quizás nos ayuda un poco a complementar la enseñanza que tuvimos el domingo pasado. Los versículos 6 y 7 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hasta este momento los apóstoles predicaron de Cristo en las sinagogas de Salamina. Es lo que podemos leer nosotros. Y no se registra en la Escritura que ellos hayan tenido algún problema en su predicación en la sinagoga. Y este problema, podemos decir, resalta recién cuando ellos llegan a un lugar llamado Pafos. Según el diccionario bíblico, se nos dice que la antigua Pafos tenía un santuario famoso, probablemente de origen fenicio o sirio, pero que luego estuvo dedicado al culto de Afrodita. Ellos estaban en un lugar donde había un templo de un dios falso, que después estaba rindiendo culto a Afrodita. Lo que podemos entender, hermanos, es de que Pafos era la sede de una adoración asquerosa a la diosa Venus. Y suena feo, ¿no? Una adoración asquerosa. Porque, hermanos, era realmente una adoración inmoral. Esa adoración llegó a ser conocida después como el Festival del Amor, que presenta una multitud de cupidos, escúchame bien, una multitud de cupidos que eran la descendencia de la pasión desenfrenada de Venus y sus ninfas. En uno de los templos, en un lugar llamado la Puerta de Coline, convirtieron a aquel lugar en uno de culto de las cortesanas romanas. A ese culto le pusieron el nombre de el día de las prostitutas, y fue cada 23 de abril. Eso es lo que estaba en ese lugar llamado Pafos.
A esta ciudad llegaron los apóstoles para predicar el Evangelio, y en esa ciudad se encuentran con un opositor al mensaje de Cristo. Por eso yo les decía al inicio, las cosas no cambian, hermanos. Esa clase de corrupción que había en ese lugar, Pafos, es la misma que hay en nuestros días. Posiblemente ese festival del amor puede compararse con lo que se practica en los Estados Unidos, en el estado de Nueva Orleans, que se llama el Mardi Gras. El Mardi Gras es una fiesta asquerosa también, es repugnante. Si usted está ahí en los Estados Unidos, va a ver es una fiesta de homosexuales, y donde usted va a ver en las calles cosas que las personas deberían hacer en la intimidad de su casa. Es horrible, es una cosa fea. Podemos compararlo también con estas marchas que hacen del orgullo gay, ¿no? Que usted puede ver en las calles que las personas están semidesnudas, besándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Yo no sé orgullo de qué es eso. Pero Pafos, esa adoración que se hacía en ese templo, hermanos, en aquel tiempo de Saulo y de Bernabé, puede ser comparada a esta adoración. Ahí es donde llega Bernabé y Saulo para predicar el Evangelio de Cristo, y allí es donde se encuentran ellos con un opositor a ese mensaje, alguien que se oponía a Bernabé y a Saulo, y se oponía de una manera abierta, de una manera pública. La palabra de Dios dice que este hombre, Elimás, era tres cosas. Era un mago, era un falso profeta, y era, ¿qué más? Judío. Y yo quisiera que meditemos en esta última palabra que el Espíritu Santo utiliza para describir a Elimás. Esa palabra es judío. Elimás era uno que pertenecía al linaje físico de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces debemos estar seguros que los padres de este Elimás lo circuncidaron a él a los 8 días de nacido. Debemos estar seguros también que sus padres lo instruyeron en la fe de Abraham. Debemos también estar seguros que fue llevado a los servicios que se hacían en el templo, que fue llevado a escuchar las Escrituras, que fue llevado desde su niñez a las reuniones de oración, que debemos creer también que hasta su adolescencia él debió haber guardado la ley de Moisés, que también debió haber sido testigo de los sacrificios por el pecado que se hacían en el día de la expiación. Debemos estar seguros que este Elimás comió la Pascua muchas veces, es decir, este hombre creció en medio de la religión judía que predicaba al Dios verdadero. Él creció allí, él fue circuncidado, él guardaba la ley de Moisés, o su padre lo hacía guardar la ley de Moisés desde pequeño hasta adolescente. Él fue instruido, él escuchó muchas veces las lecturas del Antiguo Testamento que se hacían en el templo, en las sinagogas. Era alguien que conocía al Dios verdadero. Era una persona que había participado de la religión judía, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto nos enseña a nosotros, primeramente, que la religión no salva. La religión no salva. Que el conocimiento de la religión verdadera, no cambia el corazón. Que el participar de las cosas sagradas no necesariamente es señal del nuevo nacimiento. Como les digo, él comió la Pascua, pero él no era un judío verdadero. Así también en nuestros días, ¿cuántos pasan la cena del Señor? Pero eso no significa, hermanos, que sean creyentes verdaderos. Y yo no quisiera seguir continuando haciendo un paralelo entre la religión judía y la fe cristiana. Encontramos muchos paralelos. Este judío, Elimás, había crecido con el conocimiento, y acá mire, con el conocimiento de lo que Dios prohibía por medio de su palabra en cuanto a ciertas prácticas.
pero él las hacía. Él conocía los mandamientos que Dios le decía: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero él los hacía, lo hacía y lo hacía. Él lo hacía, él pecaba, desafiando abiertamente al Dios verdadero. Por ejemplo, Deuteronomio 18:10 es un pasaje en el cual él creció. Él fue instruido en este pasaje. Dice la Escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Así es la prohibición de Dios por medio de su palabra, pero él lo practicaba. Dios dijo que no haya en ti mago, pero él era un mago. Él sabía que estaba prohibido lo que él hacía, pero él lo hacía. Estaba circuncidado, pero él lo hacía. Él era judío, pero él lo hacía. Qué triste, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Este Elimás sabía que todo lo que él hacía, que todo lo que él decía, porque también dice la Escritura que era un profeta falso. O sea, aquí cuando hablamos de un profeta es alguien que habla cosas. Él sabía que lo que él hacía, lo que él decía, su magia, su hechicería, sus profecías, él sabía que todo era falso. Él sabía. Pero así y todo, él engañaba a las personas presentándose como alguien que no era nada de lo que él decía de sí mismo. Él era un judío que había descendido a un nivel de pecado que le había cauterizado la conciencia. Sí. Hermanos, cuando uno escucha la palabra de Dios, que el Señor, por ejemplo, habla en el caso de Elimás, que la magia, la hechicería estaba prohibida y que Dios iba a hacer justicia, iba a dar juicio contra aquellos que quebranten ese mandamiento. Yo pienso que cuando él comenzó en la magia, debió haber hecho con algún temor, quizás un poco tímido, para comenzar a meterse en la magia, un poco tímido cuando él daba sus profecías falsas, porque Deuteronomio también habla de los falsos profetas. Él comenzó con timidez porque había sido instruido en la palabra del Señor. Él conocía que Dios prohibía todo lo que él estaba haciendo. Pero él comenzaba así con cierto temor, con alguna timidez, hacía su magia, engañaba, hacía sus profecías falsas. Pero conforme pasaba el tiempo y él practicaba y practicaba y practicaba todos estos pecados prohibidos por el Señor, hermanos, él terminó con su conciencia cauterizada. Y seguramente cuando Pablo y Bernabé llegan a ese lugar de Pafos y lo ven, él simplemente ya pecaba sin que su conciencia le diga nada. Estaba completamente cauterizada, a tal punto que él ya se oponía a la palabra de Dios. Tal vez si es que hubiese llegado Pablo con Bernabé allí cuando él recién estaba haciendo esos caminos de iniquidad, él nunca se hubiese atrevido a decir nada, porque todavía él tenía fresca la palabra de Dios y quizás su corazón no estaba tan endurecido como Pablo y Bernabé llegan ahora a Pafos. Por eso le decía que él había descendido a un nivel de pecado que le había cauterizado la conciencia. Él ya no tenía ni el más mínimo remordimiento, ni temor de engañar a las personas y de pecar contra Dios. El nivel bajo en el que se encontraba se hace más notorio cuando tiene una posición por la cual se hace evidente su odio a la justicia de todo tipo. Y como él odiaba la justicia, hacer lo justo, hacer lo recto, andar en verdad, como él odiaba todo eso, él trastornaba los caminos
rectos del Señor. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña, y miren bien, porque yo lo escribí quizás meditando mucho en las palabras que yo tenía que decir en este estudio. Nos enseña que aquellos que conocieron la fe verdadera y la abandonaron en sus corazones, se convierten en los enemigos más encarnizados de los caminos rectos del Señor. El apóstata es más duro para trastornar los caminos rectos del Señor que aquel que nunca ha conocido a Cristo. El apóstata es el enemigo más ferviente, más encarnizado contra la verdad que tal vez un católico romano que está afuera. Es el que se opone más. Es el que trastorna los caminos rectos del Señor. No nos extrañaría que así como aquellos habitantes se burlaban de un judío, usted se puede poner a pensar, la fe judía, hermanos, era conocida porque ellos decían prosélitos. Ellos viajaban para convertir a los paganos a la fe judía. Por eso es que no nos debe de extrañar que así como aquellos habitantes de Pafos debieron haberse burlado de Elimas, un judío que se había convertido en pagano, un judío que se había convertido en pagano. Los paganos deben haberse reído de ese Elimas. Wow, este hombre es circuncidado, es del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, un hombre que conoce el Pentateuco, la ley moral de Dios, un hombre que cuando crecía se abstenía de comer cosas que Dios había prohibido. Él nunca comía, por ejemplo, cerdo, no comía conejo. Hoy día mira cómo come el conejo, cómo come el cerdo. Debe haber sido la burla de este judío. ¿De los gentiles o usted qué piensa? ¿Acaso nosotros hemos sido del mundo, hermanos? Bueno, yo he sido del mundo 40 años. Yo sé cómo piensa el mundo. Yo me burlaba de los evangélicos también. Bueno, nunca conocí un apóstata. No sabía lo que era un apóstata. Pero sí, yo trataba de molestarlos, de hacerlos. Yo sabía que ellos no hacían las cosas que yo hacía. Y cuando se acercaban a evangelizarme, ¿saben cómo es que yo hacía que ellos se vayan y no me molesten? ¿Saben lo que yo les decía al evangélico? ¿Cómo es que yo lo hacía correr? Mi arma secreta. Ya, está bien, le decía, ¿tú quieres predicarme el evangelio? Sí, yo quiero predicarte el evangelio. Muy bien. Voy a traer 2 cervezas y vamos a ir tomando cerveza mientras tú me hablas el evangelio. Esa es mi condición. ¿Qué dices? No, yo no bebo cerveza. Ah, bueno. Entonces, si tú no quieres hacerlo a mi manera, por favor, retírate. Hermanos, se iban. Hoy día, ¿qué cree usted que puede pasar? Si Guillermo, el pagano, llega a un reformado de nuestros días, y yo le dijese igual, bueno, ¿tú quieres predicarme el evangelio? Entonces voy a comprar 2 cervezas y me vas hablando de Cristo mientras bebemos. Hoy día me dicen que sí. Hoy día, así como está la fe evangélica, la fe reformada, que se habla del cristiano que puede beber alcohol, ese evangélico me va a decir, sí, vámonos, tomemos una cerveza, heladita, y yo te voy hablando de Cristo, porque yo puedo tomar en tanto que no me embriague. Yo pensaría entonces, ¿y cómo me deshago de él? Bueno, dice que puede tomar. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a fumarnos también estos cigarritos que tengo aquí en Marlboro. No hay problema, pagano. Yo igual que tú tomo y fumo, porque el tabaco es permitido dentro de mi fe. Qué raro, ahí sí ya yo estaría en problemas. Pero yo me burlaría de esa fe, porque yo diría finalmente, ¿pero qué me vas a hablar si tú vives igual que yo? ¿Qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a predicar? ¿Qué cambio hay en tu vida? Tú vives igual que yo. Ya saben, hermanos, yo me burlaría de él. Porque finalmente es lo mismo que yo.
Solamente que yo era un pagano y él se hace llamar evangélico reformado. Por eso es que yo les decía, ¿cómo deben haberse burlado esos paganos de ese Elimás? Ese judío que tenía un conocimiento de la ley de Dios. ¿Cómo? Así también muchos hoy día se burlarán, ¿no?, de Cristo y de su evangelio por causa de evangélicos apóstatas. Porque la apostasía, hermanos, no es ya no voy a la iglesia. No. La apostasía es cuando tú abandonas los principios bíblicos. Puedes seguir congregando en una iglesia, en un templo, no sé. Pero en tanto tú abandonaste lo que Dios te dijo que debías de obedecer, en ese momento tú eres un apóstata, aunque puedes estar congregando. Elimás había apostatado de la fe judía por eso de dos maneras: de corazón y de hecho. Pero también están los muchos cuyos corazones aman las obras del mundo, aman las obras de las tinieblas, quienes permanecen dentro de alguna denominación evangélica, pero que tienen en común con Elimás el mismo propósito. El apóstata que no se va de un templo, que ha abandonado la fe cristiana, en su corazón tiene el mismo propósito que tenía Elimás. ¿Cuál es ese? Trastornar los caminos rectos del Señor. Por eso es que usted ahora puede encontrar congregaciones donde le hablan del cristiano carnal. O no, sí, anda, disfruta del mundo. ¿Cómo no dice la Biblia que el mundo es enemigo de Cristo? ¿Cómo voy a disfrutar del mundo? Ellos lo que hacen es trastornar los caminos rectos de Dios. Entonces, cuando hay una predicación que dice, es que el creyente debe obedecer a Cristo, es que el Señor ha dejado su ley moral para la iglesia, ¿cuál es la reacción de esos otros cristianos? Atacar al predicador, atacar el mensaje. Las Escrituras afirman que el procónsul Sergio Paulo era un varón entendido e inteligente, así es como debemos de interpretar. Fue él quien llamó a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. En el versículo 7 dice, vamos a leer 6 y 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sí, ahí está claro. Vemos que el procónsul, al tener noticia que había llegado Bernabé y Saulo a Pafos, él los manda a llamar porque él quería escuchar la palabra de Dios, la palabra, el evangelio. Él decía, yo quiero escuchar lo que ellos están enseñando. Hermanos, ¿y qué cosa fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió cuando un alma sin Cristo, movido por el Espíritu Santo, movido por Dios, dice, quiero escuchar la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 8. Pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Qué raro, ¿eh? Hermanos, el judío Elimás vio como enemigo a los judíos Bernabé y Saulo, eran judíos. Pero los misioneros vieron a Elimás como enemigo de Cristo y de su evangelio. Y cuando Sergio Paulo llamó a Bernabé y a Saulo deseando escuchar la palabra de Dios, ¿usted ha notado lo que sucede? ¿Usted ha notado lo que sucede? Hermanos, acá no tenemos que ver a Elimás. Acá no tenemos que ver a Elimás. Elimás es un instrumento nada más. Usted acuérdese que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. La lucha no es contra Elimás. Cuando
alguien quiere escuchar la palabra de Dios, cuando su corazón comienza a inclinarse y tiene sed, ansias de oír la Escritura, el infierno y sus huestes de maldad se levantan para detener el Evangelio. Eso es lo que tenemos que ver aquí. El infierno y sus ángeles se levantan para que el oído del oyente sea apartado del Evangelio. Elimás era uno de Satanás. Él era de la simiente de la serpiente que se levantaba en oposición a la verdad. Hermanos, Elimás representa a aquel judío apóstata que se opone a que otros escuchen la palabra del Dios a quien él aborrecía. Él podía tener amistad con otros que, al igual que él mismo, conozcan del Dios vivo, pero que no practiquen nada de lo que su palabra santa establecía. La predicación de los apóstoles descubría su verdadera condición espiritual. Ese es el carácter del apóstata. Siempre quiere arrastrar a otros a su misma condenación. Hermanos, ¿qué le diría el procónsul para apartarlo de la fe? ¿Qué le diría Elimás al procónsul para apartarlo de la fe? Yo creo que debió levantar testimonios falsos y muchas mentiras contra los apóstoles y contra el mensaje de ellos. Esa es la estrategia del diablo desde los tiempos antiguos: calumniar a los mensajeros del Señor y burlarse del mensaje de Dios. Y así, hermanos, así vemos. Cuando tal vez usted debe haber escuchado alguna vez, cuando se dice, quiero ir a escuchar a tal predicador, no vayas a escuchar a ese predicador. No, otro le dice a usted, no escuches a ese predicador. ¿Y por qué no puedo escuchar a ese predicador? Ese predicador es legalista. Ese predicador es un fariseo. Un legalista. ¿Cómo? ¿Es un judío? No, es que él te predica obediencia. Él te predica de que debes de vivir en justicia, que tienes que ser un hombre íntegro, que tienes que practicar la verdad. Él te dice que debes obedecer a Cristo. Él te dice que debes de guardar el día del Señor. Ese es un legalista. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado, verdad? Que se habla de un predicador mal y uno dice, pero qué malo tiene este predicador. Y uno escucha y dice, no, pero si está predicando bien. Está predicando la palabra de Dios. Está exponiendo los requerimientos de Dios para su pueblo. ¿Qué maldad hay en eso? No escuches a él, escúchalo a este de aquí. Y cuando uno va a escuchar al otro, dice, bueno, para comenzar su adoración es rapera, o luces. No, vive como quieres. Nosotros no vamos a cambiar tu manera de vivir. Acá no te vamos a exigir nada. Tú ven, escucha tu mensaje, dejas tu ofrenda y te vas. Lo que tú hagas de acá para allá no hay ningún problema. Total, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. ¿Cuántos Elimás usted ha escuchado que han dicho eso? Que se oponen a una predicación que reprueba al pecador, que descubre el pecado, que exige lo que Dios exige: santidad, pureza y justicia de vida. ¿Cuántos Elimás se han escuchado, hermanos? La palabra torcer que se usa aquí tiene también las siguientes traducciones: distorsionar, ¿no? Porque así dice el mensaje en el versículo 10, al final dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué significa pues trastornar? Significa distorsionar. Figurativamente, significa malinterpretar. Significa corromper. El propósito de torcer, porque eso significa, pero hay un propósito.
O sea, Elimas hace esto con un propósito. Nadie hace nada sin un propósito. ¿Cuál era el propósito de este apóstata? Es desviar de la verdad. Desviar de la verdad divina por medio del engaño. Desviar de la verdad por medio de una interpretación de las Escrituras que sea engañosa y corrupta. Yo me doy cuenta de que muchas veces se ataca de verdad las interpretaciones equivocadas que hacen los falsos pastores del falso evangelio de la prosperidad. ¿Usted ha visto cómo es que ellos usan la Escritura y la interpretan de tal manera que usted mete la mano al bolsillo y le deja todo a ellos? ¿Usted ha visto cómo es que ellos hacen eso? ¿Alguna vez ha escuchado? Yo he escuchado a Cash Luna. Yo lo he escuchado a él. Y es una cosa que ellos comienzan a citar el texto porque te leen la Biblia desde sus púlpitos, te leen la Biblia y te comienzan a manipular tu mente con una interpretación falsa, de tal manera que sin que tú te des cuenta ya estás escribiendo el cheque, o ya estás sacando la tarjeta de crédito, o ya estás sacando la billetera y de repente tú reaccionas y dices, ¿qué estoy haciendo? Esa es una interpretación torcida. Usar la Escritura para sacarte el dinero. Pero también acá nosotros encontramos que hay otra clase de interpretación torcida. Es aquella interpretación que lo que busca es corromper tus caminos. No solamente la interpretación torcida, hermanos, es para quitarte dinero, sino para desviarte de la santidad, para apartarte de la pureza, para mantenerte lejos de tu integridad, para que te vuelvas mundano. ¿Cuántas veces esos predicadores liberales usan la Biblia y te terminan vendiendo una idea de que tú puedes vivir igual que el mundo? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Eso, así como son condenados o deben ser condenados aquellos que tuercen la Escritura para enriquecerse, también deben ser condenados aquellos que tuercen la Escritura para que tú te corrompas. A ellos no les importa tu vida. A ellos les importará tal vez su fama, tal vez tu dinero, tal vez muchas cosas, pero nunca el bienestar tuyo. Nunca. Por eso no te dicen una interpretación correcta de la Escritura. No te hablan de santidad, de justicia, de obediencia. Jamás. Eso es lo que significa la palabra torcer. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Bueno, la respuesta del apóstol Pablo ya la hemos visto acá. Quizás la pregunta es, ¿cómo responderíamos cuando alguien como Elimas se aparece cuando estamos haciendo evangelismo? Eso a nosotros nos ha tocado, tal vez a mí, ¿no? Pero yo pienso de que cuando hemos tal vez hecho un aire libre, se acercan hombres para hacerte pisar el palito, ¿no? O sea, tú predicaste el evangelio y te preguntan, por ejemplo, ¿y usted peca? Usted peca, ¿no? No entienden nada de la Escritura, ¿no? De tal manera que si tú le dices, sí, yo todavía soy pecador, no soy perfecto, ahí está. Entonces no me hables nada. ¿No? Todos los cristianos son pecadores. Esa es una iglesia pecadora, dice, ¿no? Porque todos son cortados por la misma tijera. Hermanos, ¿cómo respondemos a alguien que se acerca y nos dicen estas cosas? En otras oportunidades también se han acercado y me han dicho, ¿y usted guarda el sábado? Porque la Biblia dice que usted debe de guardar el sábado. Hermanos, son gente sin Dios. Creo que, y una vez pensé, no se lo dije a ellos, pero yo creo que en su casa no tienen siquiera una televisión para que se queden ahí y se entretengan, ¿no? Sino que salen a molestar por deporte a los demás. No lo sé. Pero ¿cómo debería ser nuestra respuesta cuando alguien se opone al evangelio igual que Elimas? Porque en nuestros días hay. ¿Cómo debemos responder a esos que te llaman legalista por predicar como debes de predicar? ¿Cómo debes responder a los que te dicen fariseos? Y generalmente cuando tú ves su vida, ¿sabes qué? Tú vas a ver que no hay ninguna diferencia entre lo que ese hace y vive contra lo que un cristiano debe ser. Es un cristiano mundano. ¿Cómo respondes cuando alguien así trata de
hacer que aquellos a quienes tú estás predicando el Evangelio ya no te presten atención. Bueno, acá encontramos en el versículo 8 y 9, dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermanos, mire, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Tenemos que leerlo así, ¿no? Tenemos que leer a veces con mucho cuidado la Escritura, con mucho orden. Porque alguien puede decir, seguro que Pablo estaba allí gritándole. Pablo le estaba diciendo, hijo de todo engaño, hijo de Satanás. No, ojo, acá dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que actúa un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Sale a hacer escándalos? Se agarra a golpes. Agarra una piedra y se la tira. ¿Así actúa un creyente lleno? No, así actúa el mundo. Cuando se encuentran los de construcción civil contra los maestros en marcha, ellos se agarran a pedrada limpia. Un creyente no, hermanos. Por eso es que tenemos que estar nosotros siempre meditando en nuestra vida cuando vamos a ir a predicar el Evangelio, porque vamos a encontrar oposición. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo cuando prediquemos acerca de la justicia de Dios, de la obediencia a Cristo, porque siempre van a haber apóstatas, mundanos, que han hecho una profesión falsa de fe, que van a procurar herirte, o van a procurar distraer a las personas, engañarlas, mentirles. No escuches a ese predicador. ¿Cómo respondió pues Pablo a este Elimas? Groseramente. ¿Fue grosero Pablo? Un hombre lleno del Espíritu Santo puede ser grosero. Con gritos. ¿Acaso Pablo estaba devolviendo calumnia contra calumnia, poniéndose boca a boca con este Elimas? ¿Lo insultó? ¿Pablo lo insultó? Decirle hijo del diablo, estaba insultándolo. ¿Cuál fue el tono de voz de Saulo, de Pablo, cuando él estaba respondiendo? Hermanos, era un tono cristiano. Yo hasta decía, debe haber habido amor cuando él le decía hijo del diablo. Palabras que golpeaban como martillo, pero verdaderamente era para golpear ese corazón de piedra y sea desmenuzado, para que no siga en su dureza, para que reaccione de lo que él estaba haciendo. Las palabras del apóstol sin duda alguna eran fuertes, pero su tono debió ser un tono que glorificaba a Dios. Aún en su respuesta, Saulo estaba glorificando a Dios delante de todos los testigos que estaban mirando allí lo que pasaba, incluyendo el procónsul. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hay que pensar en eso, enemigo de toda justicia. Cuando Juan el Bautista no quería bautizar al Señor, ¿usted se acuerda? Y el Señor le dice, no, tenemos que hacerlo porque tenemos que cumplir toda justicia. Ahí estaba hablándole, tenemos que obedecer, Juan. Cuando habla de justicia es obediencia. Juan, tenemos que obedecer. Por eso es que los apóstatas, a este apóstata, Pablo le dice, enemigo de toda justicia, enemigo de todo lo que es obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos enemigos así hemos visto, hermanos? Y notemos que estas palabras de juicio fueron dichas delante del procónsul. Aun cuando un creyente reprenda a uno que tuerce los caminos rectos del Señor, debe dar testimonio a quién pertenece, a quién pertenece. El procónsul no pensó que Pablo era un grosero, o un malcriado, o un patán. Las palabras del apóstol reflejaban la santidad y pureza de Cristo en él. Y sobre la pregunta del apóstol, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Albert Barnes tiene un comentario muy pertinente. Él hace el comentario sobre, dividiendo estas palabras. Él hace un comentario primero diciendo, no dejarás de trastornar, y después habla de qué cosas son los caminos rectos del Señor y se lo voy a compartir. No dejarás de trastornar,
No se sabe de qué manera se había opuesto a Pablo y Bernabé. Puede haber sido por una tergiversación de sus doctrinas o representándolos como judíos apóstatas, retrasando u obstaculizando el progreso del Evangelio. La expresión no cesarás implica que él se había comprometido a hacer esto, probablemente desde el comienzo del trabajo de los apóstoles en aquella ciudad. Los caminos rectos del Señor. Los caminos rectos o las doctrinas de la religión cristiana en oposición a las artes torcidas y perversas de los engañadores e impostores. Los caminos rectos enseñan integridad, sinceridad, verdad. Los caminos torcidos enseñan los caminos del pecador, del engañador, del impostor. Fin de la cita. Es lo que estamos diciendo, hermanos. ¿Cómo es que el apóstata tiene verdaderamente más odio hacia la verdad que aquel que no la ha conocido? Aquel que no es de Cristo, aquel que ha hecho una profesión falsa de fe, que su corazón todavía es un corazón de piedra. Él odia la verdad más de lo que odia a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Versículos 11 y 12 dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, Elimas no era del Señor. Él estaba separado de Dios. Y eso es malo. Estar separado de Dios es malo. Por las consecuencias eternas para el alma, ¿no? O sea, es una separación eterna. Va a estar en el fuego del infierno. Pero Pablo dice que la mano de Dios estaba contra él. Ahora mismo, en ese mismo momento, estaba contra Elimas. Y eso es muy terrible. Eso es muy terrible. Porque los juicios de Dios contra estos apóstatas que tuercen los caminos del Señor comienzan desde que ellos están aquí en la tierra. Normalmente, pues las personas que no conocen de Cristo viven, disfrutan, comen, beben, se casan, se dan en casamiento y todo. Y la expectación de juicio generalmente comienza después que ellos mueren. El juicio de Dios comienza sobre ellos. El castigo comienza sobre ellos una vez que su espíritu se separa de su cuerpo. Muchos incrédulos, hermanos, tienen una vida tranquila, entre comillas, aquí. Una vida que pues aparentemente podría decir alguien: vaya cuánta bonanza tienen, ¿no? No tienen enfermedades, no tienen problemas, todo va bien, están sin Cristo. El juicio de ellos va a comenzar cuando mueren. Pero qué triste, hermanos, es cuando el juicio de Dios, cuando la mano de Dios comienza a ponerse contra un hombre mientras está vivo aquí en la tierra. Y eso es lo que vemos acá nosotros. La mano de Dios se había puesto contra este Elimas mientras él estaba todavía vivo aquí en la tierra. Y vemos ahora que Elimas ya estaba en tinieblas. Él estaba en sombras. El Señor le añade como juicio más tinieblas, más sombras. ¿Qué cosas nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que hay cierta clase de apóstatas que tuercen los caminos rectos de Dios, quienes desde ya están entregados a las tinieblas. Hermano, eso realmente debe darnos miedo. Porque, bueno, estás separado de Dios. Pero encima que estás separado de Dios, estás en tinieblas, no estás en la luz. Dios todavía te añade más tinieblas. Te añade más oscuridad. Ahora, mientras estás vivo. Si en esas tinieblas no puedes ver la cruz, no puedes ver la luz, imagínate cómo será después que Dios te añade, te entrega a más tinieblas, a más oscuridad. Hermanos, yo creo que esa es una situación en que ya no te deja posibilidad de que algún día puedas ver los caminos rectos del Evangelio.
Dios les ha recompensado sus acciones con juicios que van corriendo desde el momento mismo en que se atrevieron a hacer estorbo al Evangelio. Yo creo eso, hermanos. Yo creo que esto nos enseña de esa manera. Por eso es que vemos a aquellos que quieren una fe cristiana más mundana, una fe cristiana más liberal, una fe cristiana en desobediencia. Usted no ha notado, hermanos, que cada vez se endurecen más, se endurecen más, se endurecen más. Y uno quiere explicarle con las escrituras. Abre uno la escritura, procura hacerles entender, pero ellos no entienden y están más decididos a seguir en esas tinieblas en las que están torciendo los caminos del Señor, como ningún pagano lo hace. Elías llegó a un estado de endurecimiento que posiblemente nos hace recordar un pasaje. Yo me acordaba de un pasaje, hermanos, que está en Jeremías 7:16. Porque yo decía, Señor, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con aquellos que pervierten, dicen que son cristianos, son maestros, pero están llevando a tu pueblo por injusticias, por vanidades, por tantas cosas que el mundo practica? ¿Qué hacemos con ellos? No entienden. Alguien dice, pues bueno, hay que orar por ellos. ¿No? Pero si Dios ya lo ha entregado a más tiniebla. Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hermanos, el Señor ya había puesto más tinieblas sobre ese hombre, Elías, que estaba en tinieblas, porque él estaba trastornando el camino recto de Dios, el camino de santidad, el camino de pureza, el camino de integridad, el camino de justicia. Ese hombre lo estaba torciendo. Y Dios dice, bueno, estás en tinieblas, yo te voy a poner en más tinieblas. Y yo me ponía a pensar, ¿cuál podría ser la solución para alguien que está en ese estado espiritual? Hermanos, Israel, mirando este versículo de Jeremías, Israel era un pueblo apóstata de corazón. Mire, apóstata de corazón. Ellos conocían la voluntad de Dios, pero vivían quebrantándola deliberadamente. Y Dios le dice a su profeta que no ore por este pueblo lleno de conocimiento, pero apóstata. Israel era un pueblo lleno de conocimiento, pero apóstata. ¿Saben, hermanos? ¿Saben a qué edad un niño ya se conoce todo el Pentateuco? ¿Saben a qué edad un judío de ese tiempo se conocía todo el Pentateuco? Los 5 primeros libros, así. Aquí, a los 8 años de edad. Un niño a los 8 años de edad ya conocía todo el Pentateuco. Tenía conocimiento, pero su corazón posiblemente no estaba circuncidado. Era un corazón de piedra, conocimiento, corazón de piedra, conocimiento, desobediencia. Conocimiento, pero apóstata. Hermanos, ¿debería la iglesia orar por los apóstatas que tuercen los caminos rectos del Señor? ¿Debería la iglesia hacer eso? Hay que orar por este apóstata que está torciendo. ¿Y qué oraríamos? Si el Señor ya les ha entregado a tinieblas. Porque pues yo no conozco a ninguno que se haya recuperado de ese estado. Al contrario, yo veo que algunos que predicaban sanamente ahora más bien están metidos en eso. Y se olvidan de lo que una vez ellos predicaron. Y dicen, no, me equivoqué, estoy corrigiendo. Estás en declive, estás hacia abajo. ¿Qué vas a orar por ellos? Para que el Señor le conceda ¿qué? Si ya los puso en tinieblas. Yo pienso que más bien deberíamos contender contra ellos. Contender, pidiéndole al Señor que prospere nuestras batallas contra sus enseñanzas venenosas. La gracia del Señor le mostró al procónsul que Elías era un fraude. Mire, que él era un hijo del diablo que pervertía los caminos santos y puros del Señor. La conversión de aquel procónsul es la prueba del poder de Dios que llega al pecador por la gracia de Cristo a través de la predicación del Evangelio. La conversión
de aquel procónsul nos enseña a nosotros que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sin embargo, sabemos que Dios deja a otros para que sigan a quienes trastornan los caminos del Señor. Los que trastornan la santidad tienen pueblo, tienen seguidores. ¿No dice la Escritura que se harán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias, o sea, deseos pecaminosos? Yo me voy a hacer un predicador que me predique lo que a mí me gusta. En Juan 7:17, el Señor dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, ¿cómo debemos saber si la doctrina es de Dios? ¿Cómo podemos saber si la doctrina que está predicando un ministro es de Dios? ¿Cómo descubrir si las enseñanzas provienen de un apóstata que tuerce los caminos rectos del Señor? ¿Cómo podemos descubrir eso? La Escritura te lo enseña, a ti y a mí, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 y 4. Y aquí hablamos ya de un profeta, ¿no? Un profeta, alguien que dice que habla la palabra de Dios. Deuteronomio 13, versículos 1 y 4 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Mire cómo dice: a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Claro que hay una palabra que guardarás sus mandamientos. Aquel que te enseña a desobedecer, aquel que te dice: estás bajo la gracia, no estás bajo la ley, te está diciendo: no obedezcas. No tienes que obedecer. ¿Y qué dice Dios? Que cuando tú escuchas a alguien que te enseña de esa manera, Dios te está probando. ¿Debes de seguirle a él? No, la Escritura dice, Dios mismo dice: a él no lo sigas, tienes que seguirme a mí. El reformador hizo este comentario, ya para terminar. Satanás confabula continuamente contra nosotros y extiende sus redes en todas direcciones para que nos pueda sorprender por sus engaños. Aquí Cristo nos advierte de manera excelente que nos cuidemos de exponernos a cualquiera de sus fraudes, asegurándonos que si estamos preparados para obedecer a Dios, nunca dejará de iluminarnos por la luz de su Espíritu, para que podamos distinguir entre la verdad y la falsedad. Es algo tremendo y verdadero. Dios te ilumina. Dios te da discernimiento. El Hijo de Dios discierne. Esta predicación está mal. Esta predicación lo que quiere es que yo me vuelva como aquellos que no vienen a la iglesia. Esta predicación lo que quiere es que yo siga viviendo como vivía antes. ¿Será de Dios esta predicación? Y acá habla claramente, dice: cuando estamos preparados para obedecer a Dios, cuando tenemos eso en nuestro corazón, Dios nunca va a dejar de iluminarnos por medio del discernimiento, para hacer una distinción entre lo que es correcto, de lo que es error, de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Cómo está la disposición de usted? ¿Es una disposición a obedecerle en cada uno de los mandamientos que Él ha dado a su pueblo? Hermanos, así es la historia de este Elimás, un apóstata que se opuso ardientemente contra el Evangelio. Que el Señor dirija a su pueblo y nos ayude también a nosotros. Vamos a orar.